Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo espacio de Escuela Bíblica Dominical y reciban un cordial saludo, hermanos, de la Iglesia Cristo Vive de Copacabana. Estamos en esta hora, hermano, para meditar en la palabra nuevamente del Señor Jesucristo. Y hoy, hermano, vamos a continuar con el tema que iniciamos hace 8 días, cuyo título es Dios es Señor. Y esta sería la segunda parte. Esto lo encontramos, hermanos, este tema lo encontramos registrado en el capítulo 43 del libro de Isaías. Estamos tratando del versículo 1 al 7, ya tratamos el 1 y el 2. Hoy vamos a tratar, si Dios nos lo permite, hermano, del versículo 3 al 7. Pero primero, hermano, quiero que oremos para que sea el Señor bendiciendo este tiempo, para que sea glorificándose en este tiempo, para que sea Él revelándose a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Oremos, hermano. Bendito Dios, te adoramos, Padre Santo, te damos la honra y la gloria, mi Dios maravilloso. Solo tú eres digno de alabanza, Padre, solo tú eres digno de adoración, porque solo tú eres Dios, bendito por los siglos de los siglos, aleluya. Padre, te estamos muy agradecidos por esta nueva oportunidad que nos das, de meditar en tu preciosa palabra, Señor. Te damos muchas gracias. Muchas gracias, Padre Santo, por permitirnos este privilegio tan maravilloso de poder tener tu palabra en nuestras manos y de poder meditar en ella, mi Señor de la gloria. Gracias, Padre, porque a través de ella, mi Señor, tú te revelas a nosotros, Padre amado, tal como eres, mi Señor, tal como tú eres, Padre mío. Te revelas en esta bendita palabra, Señor, a veces incomprensibles para nosotros que somos seres finitos, Padre eterno. Pero lo que a ti te ha placido, Señor, revelarnos a través de ella, te damos gracias por ella, en el nombre bendito de Jesús, aleluya. Padre, yo te ruego que tu Santo Espíritu, mi Dios bendito, abra nuestro entendimiento a estas doctrinas maravillosas que se encuentran contenidas acá, Señor, en esta porción de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor mío, nos dé sabiduría para entenderlas, oh mi Dios de la gloria, porque son difíciles, Señor, pero para ti no hay nada imposible, Padre mío. Revélate a nosotros, mi Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, aleluya. Padre, colocamos delante de tu bendita presencia, Señor, a nuestros amados hermanos, a mi hermano Luis Carlos, a Juan Carlos, Señor, a Janet, a Diana, Padre Santo, a nuestra amada hermana Blanca que se encuentra un poquito quebrantada de salud, Señor. Hoy la colocamos delante de tu bendita presencia, Padre. Igual que a mi hermana Rosilia, Señor, a Dani, a Freddy, a Elvita, Señor, a Lina. Oh, mi amado Dios, a Salomé, Padre Santo, a Susanita, a mi hermosa nieta, Señor, Sofía. Te pedimos por ellos que tu bendición sea en sus vidas, Padre Santo, que las bendigas, que las guardes, que las protejas, mi Señor amado, y que proveas para cada una de sus necesidades, mi Señor, conforme a tus riquezas en gloria, bendito Rey. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén, aleluya. Bien, mis amados, como les estaba comentando, hace 8 días empezamos la primera parte de esta enseñanza que se llama Dios es Señor. Y está en el capítulo 43 de Isaías, del versículo 1 al 7. Hermano, este tremendo texto nos habla de 3 cuerdas que atan a Israel con Dios. La primera es el amor, que la vemos en el versículo 4 y 5. La segunda es la adopción, que lo vemos en el versículo 6. Y la tercera es el honor de Dios, que lo vemos en el versículo 7, hermano. Estas 3 cadenas atan al pueblo de Israel a Dios, hermano. Estas 3 cadenas es el significado del por cual Dios, en tanta gracia y tanta misericordia, ha soportado por tantos años a este pueblo. Y podríamos decir, hermano, que a nosotros como iglesia, estas mismas cadenas nos atan a Dios. Y déjenme decirle, mis amados, que estas cadenas son irrompibles. ¿Por qué? Porque son cadenas que Dios mismo ha construido, hermano. El amor, la adopción y el honor de Dios nos atan a Dios, hermano.
así como atan al pueblo de Israel. En el versículo 3 y 4, hermano, el fundamento del interés de Dios por Israel, a pesar de su condición pecadora, se hallan en su misericordia y se hallan por el hecho de que son hechura especial de Dios. Israel como nación, hermano, Israel como nación, y nosotros como iglesia fuimos hechos por Dios. Hermano, quiero que esta declaración quede tan clara en nuestro corazón, hermano, quede tan fundamentada en nuestra mente, en nuestro ser, que es a través de la palabra bendita de Dios, aplicada por el Espíritu Santo a nuestro corazón, que podemos memorizar este pasaje y que estas doctrinas queden claras a nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios tiene ese poder glorioso, hermano, tiene ese poder glorioso de grabar esas letras en nuestro corazón. Así que vamos a ir a la palabra en muchas ocasiones durante este estudio, hermano, porque quiero que sea la palabra quien nos hable. Quiero que sea la palabra quien nos instruya en ella, aplicada por el poder del Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque no quiero que sean mis ideas, mis opiniones, mis puntos de vista, mi filosofía, nada de eso, hermano, eso es basura. Es la única que tiene autoridad para hablar y para permanecer en nuestro corazón, hermano, es la bendita y poderosa palabra de Dios. Y por eso vamos a ir a varios textos, hermano, en esta mañana, para que esta doctrina quede clara a nosotros, hermano, que nosotros somos creados, somos hechura de Dios, tanto el pueblo de Israel como nación, como la iglesia de Cristo hoy. Y vamos primero, hermano, a Efesios 1, 5, 6. Efesios 1, 5, 6. Y mire lo que dice la palabra bendita de Dios, hermano. Dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mire lo que dice el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Escucha el motivo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es el versículo, el capítulo 1 de Efesios. Ahora vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Miren lo que dice, hermano, el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso dice Efesios 2:10. Ahora Efesios 2:24. Perdón. Tito 2:14, perdón, Tito 2:14. Tito 2:14. Tito 2:14 dice lo siguiente. Y dice lo siguiente, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Propio de quién? De Dios, de Cristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que dice la bendita palabra del Señor, hermano. Ahora bien, hermano. Habiendo sido claro de que somos creación de Dios como iglesia y que tanto el pueblo de Israel también es creación de Dios, se antepone. O sea, es obvio que hubo un propósito de Dios al crear un pueblo suyo nacional como fue el pueblo de Israel, y al crear un pueblo
hoy en día como es su iglesia. Es un propósito. ¿Cuál es el propósito, hermano, de Dios crear al pueblo de Israel? ¿Cuál es el propósito de Dios crear la iglesia? ¿Cuál es el propósito de todo ello, hermano? ¿Con qué propósito lo hizo Dios, hermano? Es con el fin, hermano, de que su nombre, su bendito nombre, sea glorificado. Hermano, es con el fin de que conozcamos esos maravillosos y gloriosos atributos de Dios. Es con ese fin, hermano. Hay una pregunta en el corazón de cada uno, hermano. Hay una pregunta, no solamente en el nuestro, de su iglesia, sino en el mundo secular. Y esa pregunta, si Dios es tan poderoso, si Dios tiene todo, absolutamente todo bajo su control, ¿por qué permitió que el pecado entrara a este mundo? Y muchas personas, hermano, queriendo dar solución a esta inquietud, queriendo dar una respuesta a esta pregunta, hermano, a este interrogante, muchas veces dice, no, pero es que el Dios lo creó al hombre perfecto. Dios creó al hombre perfecto, el hombre pecó, y eso es cierto, hermano. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo perfecto. El hombre fue quien cayó en desobediencia. Pero ¿por qué Dios, teniendo el poder de guardar al hombre de caer en este pecado, por qué permitió que el pecado entrara? Otros dicen, bueno, fue la serpiente que engañó a Eva. ¿Sí? ¿Y Dios por qué creó a la serpiente con la facultad de poder engañar a Eva? Es decir, hermano, tienen miles de respuestas a esta pregunta, pero la respuesta no está en ellos, la respuesta está en el sitio de donde se originó el pecado. ¿Dónde se originó el pecado? No fue en el diablo, fue en el cielo se originó el pecado. Inclusive el Satanás fue hecho como un ángel de luz, como un ángel hermoso, como un ángel perfecto, lleno de cualidades, ¿sí? Pero si en el cielo fue donde se originó el pecado, hermano, allí es donde debemos buscar la respuesta a la inclusión del pecado en el mundo. ¿Y cómo es esto, hermano? Sí, hermano. El pecado se inició en el cielo, allí está la respuesta. Dios permitió que el pecado existiera, no siendo Él quien creó el pecado, porque Él es 3 veces santo. Pero Dios permitió que ese pecado existiera. Dios permitió que ese ángel perfecto, lleno de luz, cayeran en la altivez y en la soberbia y querer hacerse igual a Dios. Dios permitió eso. Hermano, pero es que eso resulta imposible. Entonces Dios sería partícipe entonces del pecado. No, Él no es creador del pecado, pero permitió que el pecado entrara a la tierra, que se originara en el cielo y llegara a la tierra. Ahora bien, hermano, ¿por qué dice usted, hermano Uriel, que Dios permitió esto? Hermano, porque todo lo que Dios creó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, lo creó solamente para manifestar su gloria, para manifestar su poder a toda la creación. Todo el drama de la redención, hermano, fue originado en los cielos. Ahora, no fue originado en los cielos después de que el hombre pecó, no. Fue originado en los cielos desde mucho antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque en 2 de Pedro nos dice el Señor que Jesús fue el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo para apaciguar la ira de Dios, para pagar el precio por el pecado. Entonces, si había sido preparado un Cordero para redimir al hombre, era porque ya estaba previsto que el hombre cayera en ese pecado. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto, hermano? Bueno, Dios preparó todo de antemano. Dios permitió que el pecado entrara al cielo. ¿Y cuál fue el propósito? El propósito, hermano, es de Dios revelarse en toda su grandeza a toda su creación, no solamente al hombre, sino a la naturaleza. Dios quiere revelarse al hombre tal como Él es. Tal como Él es. ¿Y cómo se revela Dios, hermano? A través de las benditas escrituras y a través de la creación. Esas son 2 formas de revelación. Ahora, si Dios no hubiera permitido el pecado, si Dios no hubiera permitido que el pecado entrara en el hombre, habían muchos de los atributos de Dios que hoy serían desconocidos para nosotros. ¿Como cuáles, hermano? Si no hubiera sido por el pecado, hermano, no conoceríamos la misericordia de Dios.
Si no hubiera sido por el pecado, no conoceríamos el amor de Dios. Si no hubiera sido por el pecado, no conoceríamos la gracia maravillosa y gloriosa de Dios. No conoceríamos la justicia perfecta de Dios. En fin, una cantidad que por el tiempo que estamos limitados no podemos enumerarla. Pero son muchos de los atributos de Dios que serían desconocidos para nosotros hoy si el pecado no hubiera existido. Pero el pecado existió y Dios quiere revelarse a nosotros en toda su grandeza, hermano. Hay personas que dicen que el cielo es cielo porque Dios está allí. Y es verdad. El cielo es cielo porque ¿qué vemos en el cielo? Vemos la gloria, bendita gloria de la gracia de Dios al tener allí a pecadores inmerecedores del cielo. ¿Qué vemos en el infierno? En el infierno vemos la gloria de la justicia divina. Mire, hermano, ni un solo pecado que se ha cometido en este universo, ni uno solo, desde el comienzo de la humanidad hasta que Jesús venga por su iglesia, ni un solo pecado, ni una sola rebelión contra Dios va a quedar sin castigo. Ni uno solo, ni un mal pensamiento que haya tenido fulano de tal a lo largo de toda la historia de la humanidad, hace 2000 años, pongámosle. Ni una mentira que se haya dicho en el mundo. Ninguno de esos pecados va a quedar sin su castigo. Así es que muy sencillo, hermano. ¿Qué pasa con el pecado? O Cristo pagó por tus pecados o tú pagarás por ellos en el infierno. Es así de simple, hermano. Allí en el infierno Dios nos muestra su justicia, la gloria de su justicia, y en el cielo nos muestra la gloria de su gracia. Ahora bien, hermano, vamos a leer del versículo 3 al 4. Sí. Versículo 3 al 4, dice la palabra bendita de Dios. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Eso dice la bendita palabra de Dios en el versículo 3. En el versículo 3 del capítulo 43 de Isaías. Ahora, si leemos con detenimiento este versículo, hermano, si leemos con seriedad este versículo, va a generar en nosotros una inquietud tremenda, hermano, como lo generó en mí. ¿Qué significa esto, hermano, de que a Egipto ha dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti? ¿Qué significado tiene este texto, hermano, para ti? Dios dio unas naciones por ti, por Israel. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo Dios que dar naciones por Israel? Si todo lo que existe sobre este planeta le pertenece a Dios, ¿Él por qué tiene que darle a alguien países para salvar a Israel? ¿Y a quién se los dio? No es una pregunta lógica, hermano, si lees con cuidado este texto. Y me causó gran inquietud pero inclusive en varias ocasiones, hermano, intenté pasar por alto este versículo, pero no. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia. O sea que no podemos obviar este versículo de aquí, no podemos quitar este versículo de este capítulo. Entonces es nuestro deber tratar este versículo, es nuestro deber llegar al punto hasta donde Dios lo permita de lo que quiere decir este versículo para nosotros. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿A quién dio Dios estos países por el rescate de Israel? A Él mismo. Y te voy a explicar por qué, mi amado. A Él mismo. Resulta de que Etiopía, Dios quería tratar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era absolutamente soberbio, altivo. Había caído en un paganismo tremendo. Había caído en fornicación. Había caído en idolatría. Entonces Dios tenía que tratar con este pueblo. ¿Y cómo trata Dios con el pueblo de Israel? A través de otras naciones. En otras palabras te estoy diciendo lo siguiente.
Dios tomó a Babilonia para tratar con Judea. Dios. Inclusive Dios en cierta ocasión llama a Nabucodonosor mi siervo Nabucodonosor. Él es mi siervo, él me va a servir. ¿Cuál fue el servicio que le prestó Nabucodonosor a Dios? Ser el instrumento a través del cual tratara con la soberbia de Israel. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios terminó el trato con Israel a través de Babilonia, ¿qué hizo con Babilonia? Lo destruye. Manda a los asirios a que invadan Babilonia y los destruye. ¿Por qué? Por el pecado de haber atacado a Israel. Entonces existe la pregunta lógica, pero entonces ¿para qué lo mandó? ¿Para qué mandó Dios a Babilonia a atacar a Judá si lo iba a castigar por lo mismo que él estaba ordenando que hiciera? Ese es Dios. Ese es Dios. Y igual pasó con Etiopía, con Seba y con Egipto. Dios utilizó todas estas naciones que estaban alrededor de Israel para formar el pueblo de Israel, para formarlos como pueblo. Y después de que Dios cumplió con su cometido, después de que Dios cumplió con este propósito de probar, de ejecutar su juicio sobre el pueblo de Israel, los destruye a ellos. Y ese fue el motivo por el cual surgió Babilonia, ese fue el motivo por el cual surgió los medopersas, ese fue el motivo por el cual surgió Grecia, ese fue el motivo por el cual surgió Roma. Si ustedes han visto, mano, ¿qué hay de Babilonia hoy en día? Nada. ¿Qué hay de los medopersas? Nada. ¿Qué hay de los griegos? Nada. ¿Qué hay del imperio romano que hubo en el pasado? Nada. Todos sucumbieron cuando cumplieron el propósito por el cual Dios los había levantado. Porque todo lo que existe ha sido creado por Dios y para Dios. No hay nada que exista que no haya sido creado por Dios y con un propósito. Ahora bien, esto es muy difícil, hermano, pero vamos a ver otros textos donde vamos a aprender, donde Dios nos va a instruir en su palabra y nos va a decir cuál es el significado de la maldad hoy en día. ¿Por qué Dios ha creado al impío? ¿Por qué Dios ha creado naciones tan paganas? ¿Por qué Dios ha creado gente como Hitler, gente como Stalin, gente como Mao, gente como Gaddafi? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él es soberano, Él pudo impedir el nacimiento de esos individuos, pero Dios permitió que estos individuos nacieran, porque cada uno tenía un destino marcado por Dios. Y cuando estos imperios se levantan y hacen el propósito de Dios, ya Dios termina con ellos. Es difícil de entender, es difícil de creer, pero es lo que nos enseña la Biblia. Y por eso, mis amados, vamos a ver varios textos, para que quede bien claro, hermano, que es Dios quien levanta al impío para que cumpla sus propósitos. Y vamos a ver, hermano, vamos a ver, primero que todo, Proverbios 21:18. Proverbios 21:18. Mire lo que dice, hermano. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Rescate del justo es el impío. Rescate del justo es el impío. Mira, hermano. Cuando Dios quiere tratar con un creyente, con un cristiano, con un miembro de su pueblo, con un hijo suyo, con aquel por el cual ha regado su preciosa sangre en la cruz del Calvario, ¿a quién usa? A impíos. Cuando Dios quiere que un siervo suyo parta a su presencia, puede utilizar una enfermedad, puede utilizar un accidente, o puede utilizar un sicario, un asesino. Hace muchos años, hermano, conocí una historia de un joven pastor que iba a trabajar a Asia. Tenía 24 años. Fue mandado por su iglesia a un seminario teológico en los Estados Unidos. Estuvo allí 4 años. A los 24 años ya estaba preparado para irse.
Faltaba 8 días para él partir hacia Asia, hermano, a llevar el mensaje del Evangelio de Dios. Y en una noche, yendo a su casa, fue asesinado por un borracho. Un siervo del Señor iba a servirle. ¿Cuál fue el método que utilizó el Señor para llevarse a este joven misionero a su presencia? Un sicario, un asesino, alguien lleno de pecados. Así como usó Dios para formar a Israel, naciones enteras, así usa Dios para formar a su iglesia, individuos impíos. Mira, rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Ahora vamos a ver, hermano, Proverbios 16:4, ahí mismo, unos capítulos más atrás, Proverbios 16:4. Mire, hermano, que este es como que el más claro. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Escúchame bien. Todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para quién? Para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Aún al impío para el día malo. ¿Sí ves, hermano? Dios ha creado el impío con un propósito. Dios ha creado el impío con un propósito, hermano. Son instrumentos en sus manos. Como podemos decir hoy, y con la autoridad de la bendita palabra de Dios, aún hoy en día el diablo es siervo de Dios, porque el diablo no puede hacer nada de lo que Dios le decrete o de lo que Dios le permita hacer. Ciro fue un pagano. Ciro fue un pagano, un idólatra, un hijo del diablo. Y en cierto momento Dios lo usó. ¿Para qué? Para que dejara libre el pueblo de Judea. Igual Nabucodonosor era un pagano. Dios lo usó para tratar con él al pueblo de Israel. Hitler, asesino. ¿Qué pasó con Hitler? Fue un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para tratar con el pueblo judío. Entonces, es duro esa doctrina, es duro esta doctrina. Pero esta maravillosa doctrina, hermana, hay dos doctrinas en una. Se llama la soberanía de Dios y la responsabilidad individual. La soberanía de Dios y la responsabilidad individual. Ahora, ¿es Dios culpable por utilizar a estos hombres asesinos para tratar con su pueblo, o para tratar con sus hijos, o para tratar con su iglesia? ¿Es Dios injusto? No. ¿Es Dios creador de la maldad que hay en ellos? No. No es el creador, sino que Dios encamina todo para que todo salga conforme a sus propósitos. Dios encamina todo para que se hagan sus propósitos, para que sus planes lleguen a feliz término. Dios lo emplea todo. ¿Qué hay en el corazón del hombre, hermano? Maldad, homicidio, engaño, adulterio, fornicaciones, mentira. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Y Dios usa todo eso para cumplir sus propósitos, pero Él no es el creador de todo eso malo. Entiende bien, hermano, Dios no es el creador del mal, sino que utiliza el mal de las personas que Él creó, de los instrumentos que Él tiene en sus manos para dictar juicio, para llevar juicio. Él, ¿por qué? Porque Él es soberano. Hermano, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué inculpa? ¿Por qué lo destruye? ¿O por qué lo lleva al infierno si Él lo usó así? Si él permitió que Él fuera así. Porque Él, ese individuo malo que Dios utilizó, Él es responsable por sus pecados. Él es responsable por sus pecados. Esa es la responsabilidad humana. Y la soberanía de Dios. Son dos verdades paralelas, hermanos. Son dos doctrinas paralelas. Es como los rieles de un tren. Van juntas, pero no se unen ni se separan. Es igual a esta maravillosa doctrina. Son verdades paralelas, verdades que la Biblia, toda la Biblia enseña. Vamos a ver, hermano, más textos para que esto quede claro, hermano. Vamos a ir a Romanos 9:17. Romanos 9:17. Mire lo que dice Romanos 9:17. Porque la Escritura dice,
a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. ¿Quién levantó a Faraón? Dios. ¿Y para qué? Lo dice el texto muy claro: para mostrar en ti mi poder. ¿Y para qué más? Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cuántos muertos hubieron en Egipto? En la última plaga, la muerte de los primogénitos. Todo el ejército del faraón quedó sepultado en el mar cuando Dios, con su mano bendita extendida, abrió el mar rojo y permitió que pasara su pueblo por el medio del mar, y luego que estaba todo el ejército de los egipcios allí, volvió a cerrar el mar. ¿Cuántos muertos hubieron allí? Dios los exterminó, porque para eso Él, Dios Todopoderoso, levantó ese ejército egipcio. Para eso Dios levantó al faraón, para eso Dios levantó todo ese pueblo enorme, para mostrar en Él su poder. Y luego que había mostrado su poder, ¿a dónde está Egipto hoy en día? ¿A dónde está la gloria del faraón? Olvidado todo, porque el único reino que es eterno es el reino de Cristo. Es el único reino que es eterno, porque viene del cielo, instituido del cielo directamente. Ahora bien, hermano, vamos a seguir en Isaías 43, 28, hermano. Isaías 43, ahí mismo donde estamos, el versículo 28. Miren lo que dice Dios. Es Dios hablando. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacobo y por oprobio a Israel. Dios profanó los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacobo y por oprobio a Israel entre los demás países, para que fueran atacados por ellos. A su propio pueblo, ¿para qué? Para darle una enseñanza, para darle una lección. Mire lo que dice, hermano, Isaías 45, 14. Isaías 45, 14. Así dijo Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Cuando utiliza Dios ¿a quién? A Egipto. Lea el versículo 14 con cuidado. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Después de que Dios cumple su cometido con estos países hacia el pueblo de Israel, ellos reconocen, estos mismos pueblos reconocen que no hay nadie como Jehová. Y eran pueblos paganos por completo. Mira lo que dice el 45:10. Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? En otras palabras, hermano, esto no es literal, esto quiere decir: ay de los que culpan a Dios, ¿por qué hiciste así? Eso es lo que quiere decir. ¡Ay! ¡Ay! Y es una maldición. En otras palabras dice: maldito todo aquel que culpa a Dios por haber actuado así. Él es soberano. Él es soberano absoluto, hermano. Nadie puede decirle a Él: mire, haga esto así y así. Lo que pasa es que como nosotros estamos más familiarizados con el Dios
aquel que es solo amor, que es solo bondad, que es solo misericordia. No concebimos un Dios de venganza, no concebimos un Dios de ira, no concebimos un Dios que extermina naciones, que mata niños, mujeres, jóvenes. Nosotros no concebimos un Dios así. ¿Por qué? Porque desde el principio fuimos acostumbrados a un Dios, a un remedio de Dios. A nosotros no nos hablaban sino de lo que era la bondad de Dios, la misericordia de Dios. ¿Sabe qué dice la teología liberal? Dice que el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, vengativo, cruel. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios manso, es un Dios de amor, de bondad y de misericordia. No pueden unir todos esos atributos de Dios, hermano. Nosotros no podemos enseñar unos atributos de Dios y olvidarnos de otros de los atributos de Dios. Tenemos que enseñarlos todos, todos. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué esto así? Hermano, porque a mucho pastor, a mucho predicador le da miedo predicar a este Dios. ¿Por qué? Porque la gente se les va de las iglesias. Porque no conciben un Dios así. Pero ellos darán cuenta a Dios, hermano, por no enseñar todo el consejo de Dios. Eso es lo que llama, hermano, en Judas los falsos maestros. Quieren enseñar un Dios que no existe, hermano. Tremendo eso. Eso es tremendo. Ellos darán cuenta a Dios por esto. Mira lo que dice el capítulo 45, hermano, el versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. De Ciro, del rey pagano del cual estábamos hablando. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. ¿Qué dices? Ese Dios no lo conocía, ¿cierto? El Dios que utiliza al impío para cumplir con sus propósitos. Ahora bien, hermano, quiero que veamos un versículo en Romanos 9, que creo que va a iluminar mucho, hermano, esta doctrina a nuestro entendimiento. Acuérdate, hermano, que una de las reglas de interpretación de la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí mismo. Cuando vemos en la Biblia un pasaje oscuro, hermano, en otra parte, en otro lugar de la Biblia, vamos a ver ese mismo pasaje con más claridad. Mira lo que dice. Míralo. Mira lo que vamos a leer desde el versículo 18, hermano. En capítulo 9 de Romanos, del versículo 18 en adelante. Mire, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Sí me dices? ¿Sí me entiendes? Dios al que quiere endurecer lo endurece. Y él es culpable por ese endurecimiento. Entonces le contesta un antagonista imaginario a Pablo. ¿Por qué pues inculpa? ¿Por qué pues lo hace culpable? Si él no se puede resistir a la voluntad de Dios. Si Dios manda a un impío a que asesine a otro y él no puede negarse, ¿por qué lo culpa él de asesinato? Si está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Mire lo que le contesta el apóstol Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el barro, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios tiene todo el poder. Dios tiene toda la potestad. Dios tiene todo el derecho, porque Él es Dios, de hacer de la misma masa. Con nosotros fuimos creados, hermanos, de la tierra, de la arena, de tierra.
¿cierto? Y de esa misma tierra tú tienes el poder y la potestad, hermano, y la soberanía de hacer un vaso para honra y otro vaso para misericordia. Dios tiene todo el poder, porque Él es Dios, ¿cierto? Refiriéndose al hombre bueno y al hombre malo, entre comillas. Y que, mire lo que dice el versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción. Este versículo es tremendo, hermano. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué son los hombres impíos? Son vasos preparados por Dios para destrucción. Eso es. Y mire lo que dice el 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Vasos de ira, vasos de misericordia. Todos ambos creados por Dios. Unos para mostrar su ira. Otros para mostrar su gloria. Lo que estábamos hablando al inicio. Así es, hermano, que tenemos que callar ante tanta evidencia maravillosa de las Escrituras. Que no lo entendemos, hermano. Jamás yo voy a entender, mientras esté aquí en este cuerpo, no voy a entender, hermano, esa doble, lo que es la responsabilidad humana y lo que es la soberanía de Dios. Yo no voy a entender eso, hermano. Aquí yo estoy seguro de que no lo voy a entender. Pero estoy seguro de que allá en la gloria lo entenderé, porque allá, hermanos, sabremos todo. Pero aquí debemos conformarnos con lo que Dios nos quiere revelar acerca de Él a través de su bendita palabra. ¿Sí? Ahora bien, hermano, todo esto tiene un propósito. La creación del mundo, ese maravilloso y grandioso plan de salvación para el hombre, el que Dios utilice injustos para castigar a los justos, el que Dios utilice naciones paganas para tratar con Israel, todo esto tiene un solo propósito, hermano, un solo propósito. Dices, ¿por qué nos salvó Dios? Te preguntas, y muchas veces te has preguntado, ¿por qué nos salvó Dios? Bueno, porque nos ama, sí, eso es cierto, Dios nos ama. Pero, ¿en qué redunda ese amor de Dios por nosotros? Redunda en la gloria, en la bendita gloria de la gracia de Dios, al amar a personas inmerecedoras. ¿Sí? Él nos amó, ¿sí? Y nos salvó. Pero no fue por amor solamente a nosotros, fue por amor a Él, Es por amor a Él. Es por eso te digo que la tercera cuerda con que está atada la iglesia a Dios es el honor de Dios. Nosotros fuimos salvos para la honra y para la gloria de la gracia bendita de Dios. Y vamos a ver, hermano, versículo 7 del tema que estamos tratando en el capítulo 43. Mire lo que dice el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, para gloria mía. Mire lo que dice el versículo 25 de ahí mismo en el capítulo 43. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Vamos a Ezequiel 36, 22. Ahí más adelantico. Ezequiel 36, 22. Mire qué belleza, hermano. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado.
Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Aquí se está refiriendo a la liberación de Israel, a la limpieza final de Israel. Ahí se está refiriendo a eso, hermano. No lo hace, Él no lo hace por el pueblo de Israel, Él lo hace por causa de mi santo nombre, dice la palabra bendita de Dios. Él lo hace por Él. Él lo hace para la gloria de Dios. Para la gloria bendita de Dios lo hace. Tremendo, hermano. Es lamentable, hermano, la situación de que en muchas iglesias no se escuche esto, hermano. No se predique, no se enseña el verdadero Dios que se revela a través de las Escrituras. Es triste, hermano, pero así está, pero así es. Así es. Creo que ahí vamos a terminar esta enseñanza. Dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, continuaremos. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy hemos aprendido, por lo que hoy Dios nos ha revelado a través de su bendita palabra. Es un gozo, hermano, poder conocer a este Dios maravilloso de la Biblia. Y ese conocimiento, hermano, que Dios nos revela a través de Él, es con el fin, hermano, de afianzar nuestra fe en Él, hermano. Al saber de que Él lo que decreta, eso hace. Si Él decretó nuestra salvación, somos salvos. Si Él decretó, hermano, la perdición de los impíos, eso es. Todo es por Él. Dice la palabra del Señor en Romanos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Incline su rostro, hermano. Bendito Dios, te adoramos, Padre Santo. Te damos la honra y la gloria, mi Dios maravilloso. Padre, gracias por lo que nos has enseñado en esta hora, mi Dios bendito. Gracias, Padre Santo, por revelarte a nosotros tal como eres, mi Señor amado. Oh, mi Dios bendito, toda la honra y toda la gloria te pertenece solo a ti, mi Señor. Tuya es la alabanza, Señor. Tuya es la honra y la gloria, mi Dios bendito. Todo te pertenece a ti, mi Señor. Y todo lo haces solamente para tu honra y para tu gloria, Padre mío. Todo lo que haces lo haces por amor a tu nombre, mi Dios maravilloso. Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque es tu santa voluntad la que se hace, Padre mío, y no la voluntad de nadie más, Señor. Te alabo, Padre, porque tú eres Rey soberano, porque tú eres santo, 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 porque tú eres bendito por los siglos de los siglos, aleluya. Te alabo con todo mi corazón, Padre mío, por tu grandeza, por tu magnificencia, Padre eterno, por tus decretos eternos, mi Señor. Yo te alabo con todo mi corazón y me someto, Señor, a ti, oh Padre, en humildad, Señor, en mansedumbre me someto a ti, Señor, a tu señorío, Padre, reconociendo que mi vida es tuya, Padre, reconociendo que tú me has salvado para ti, mi Señor de la gloria, reconociendo de que todo lo que dice tu santa, bendita palabra es veraz, es verdadero, Señor. Oh, gloria a tu nombre, mi Rey. Gloria a tu nombre por siempre, Padre mío. Gracias, mi Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, que tengan muchas bendiciones. Nos vemos luego.